Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Modelamiento de Base de Datos. Hemos avanzado mucho, bastante en relación con los diferentes elementos que necesitamos para aprender a transformar justamente modelos de negocio en modelos de datos o ideas de negocio en modelos de datos. Hemos visto ejemplos, hemos visto modelo conceptual, modelo lógico y el modelo físico, con el cual finalmente hemos construido un pequeño proyecto de desarrollo con bases de datos. Así que te invito nuevamente, si no has visto esta serie, para que ingreses a ella a través de dos maneras. El canal directamente puede ser a través de la lista de reproducción o el podcast, o también a través de profesorgaldames.cl. En ambos sitios, en ambas instancias, puedes acceder a toda la información. Así que muchas gracias porque sé que ha sido de gran ayuda esta serie para ti. Pero siempre hay mucho que hablar acerca de modelos de datos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las 12 reglas que estableció Edgar Code, un científico relacionado con la computación y las bases de datos, que señaló estas 12 reglas y que son el fundamento en gran parte del modelo entidad-relación, tal como nosotros lo conocemos. Partamos entonces con la primera regla. La información asegurada. Toda la información en una base de datos debe ser tratada como datos y debe ser almacenada de manera segura. Y los datos o la información está representada por los valores que se hallan en una tabla. Lo que no está en ella, dice Edgar Code, no existe del todo, ¿ya? Así que aquí vemos en primer término la importancia de las tablas para almacenar datos en una base de datos. La segunda regla tiene que ver con el acceso garantizado. Cada pieza, dice acá, de la información en la base de datos debe ser accesible mediante un identificador único, es decir, a través de su clave y nombre de columna. Habitualmente, cuando nosotros creamos una tabla en la base de datos, agregamos siempre una columna que va a estar encargada justamente de identificar cada registro o fila. Y cada columna, por supuesto, va a representar de manera atómica el dominio de cada uno de los tipos de datos que se hallan en esa tabla, ¿verdad? La tercera regla del sistema de catalogación dinámico en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se describe la estructura de la base de datos, debe incluir los metadatos. Esta información, los metadatos, debe ser almacenada dentro de la propia base de datos. ¿Qué son los metadatos? Habitualmente se refiere a diccionarios de datos o a especificaciones que estén relacionadas con los tipos de datos. Habitualmente las bases de datos tienen, digamos, tablas especiales y bases especiales que ayudan a que la información se mantenga registrada y consistente. También esta regla menciona la importancia de los valores nulos cuando la información es desconocida. Es decir, yo puedo guardar información o datos que sean de tipo null o nulos para dar a entender que esta información no se conoce, ¿vale? La cuarta regla tiene que ver con la actualización de las vistas. Todas las vistas que sean teóricamente actualizables deben serlo mediante el sistema de gestión de base de datos. Cuando hablamos de vistas, estamos hablando de un tipo de consultas que permite representar a una o a varias tablas para mostrar información que tenga que ver con una necesidad, una regla de negocio o algo que represente, por ejemplo, un proceso de negocio. Pero ¿dónde debiera estar representadas esas actualizaciones? Tiene que estar en la misma base de datos, no en otro lugar.
Con relación a la integridad referencial, que tiene que ver cómo un dato, un conjunto de datos es representado por otro conjunto. Por ejemplo, cuando creamos una tabla de usuarios y queremos al mismo tiempo saber qué rol cumple el usuario en ese modelo, habitualmente nosotros trabajamos con claves. Y aquí, si ustedes recuerdan, tenemos dos tipos de claves: las claves primarias y las claves externas o foráneas. Las claves primarias identifican cada registro o fila, ¿no es cierto?, que está en cada tabla, que representa a su vez un conjunto de datos. Ahora, en el caso de las claves externas o foráneas, su misión es hacer un link, ¿no es cierto?, entre dos o más tablas, ante cuya circunstancia se podrán justificar datos que, no estando en una, pueden estar en otras. Dicho de otra manera, por ejemplo, si yo necesito saber cuál es el rol que cumple un usuario, indudablemente que a través de la clave foránea de la tabla roles, yo voy a poder saber efectivamente cuál es el rol que cumple un usuario en la plataforma. Algo muy importante. En relación a la regla de la independencia física, Edgar Cook habla acerca de que los programas de aplicación deben ser independientes de los detalles de almacenamiento y acceso físico a los datos. Es decir, la información debe permanecer inalterable y consistente, no importa cuáles sean los programas de aplicación que usen o que se usen para trabajar incluso con la base de datos. La base de datos es independiente físicamente de cualquier aplicación que intente ingresar, ¿no es cierto?, para acceder a esos datos, ¿ya? No pueden mezclarse en el sentido de que los datos deben permanecer inalterables en su posición, ¿ya? Debe cuidarse que se mantengan a resguardo ante cualquier situación. Ahora veamos la séptima regla, la regla de la independencia lógica. Todas las modificaciones en la estructura lógica, ¿no es cierto?, de la base de datos, por ejemplo, las tablas, las vistas u otras estructuras que estén relacionadas con la base de datos, no deben afectar las aplicaciones existentes. Es decir, nosotros mantenemos ahora desde el otro punto de vista, así como físicamente la base de datos debe mantenerse, digamos, separada de las aplicaciones. Por otra parte, cualquier modificación en la parte lógica de la base de datos no debe afectar a las aplicaciones que existan. Es decir, debe haber, por ambos lados podríamos decir, o desde distintos puntos de vista, una independencia que cuide las bases de datos. Tenemos también la octava regla, que es la regla de la independencia de la integridad, que quiere decir que todas las restricciones de integridad deben ser almacenadas en la base de datos y no deben depender de las aplicaciones individuales. Si bien es cierto, nosotros podemos usar aplicaciones para controlar la integridad de los datos, estas, ¿no es cierto?, no deben afectar a la base de datos en términos de que se vea afectados los datos por la forma en la que se consultan o se programen las aplicaciones, ¿ya? Entonces, si es que hay restricciones de integridad, como puede ser claves foráneas, índices u otro tipo de restricciones, estas deben ser almacenadas en la propia base de datos y no en otro lugar, ¿ya? La novena regla tiene que ver con la no duplicación de los datos. La información debe ser almacenada de manera íntegra, pero sin redundancia y sin inconsistencia. Esto es uno de los secretos del modelo de datos, ¿ya? Evitar la redundancia, evitar la inconsistencia, y por eso se normalizan las bases de datos. Por eso aplicamos primera forma, segunda forma, tercera forma, justamente para impedir que los datos queden redundantes sin necesidad al menos. La décima regla tiene que ver con la independencia de la distribución.
Y aquí se señala lo siguiente, que las operaciones en la base de datos deben ser independientes de la distribución de los datos en diferentes sistemas. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje que se usa para manipular los datos debe permitir que la información permanezca consistente, no importa cómo o dónde se distribuya. Si yo necesito servidores de réplica para que los datos puedan estar respaldados, ¿no es cierto? Todo lo que yo haga con relación a esos datos no debe afectar a la consistencia de la información, ¿ya? No importa dónde ponga los datos deben permanecer íntegros y consistentes, ¿ya? Si yo tengo que tomar la decisión de distribuir datos por distintas razones, ya sea por seguridad o mantenimiento, debo asegurarme, por supuesto, que la información es la misma en todos los lados, ¿ya? La regla número 11, que tiene que ver con la no subversión del sistema, no se deben permitir accesos directos a los datos que puedan evitar las reglas y restricciones del sistema de gestión de bases de datos, fuera del lenguaje que ha sido diseñado para la manipulación de los datos. Esto es SQL. Los motores de bases de datos, algunos implementan pequeñas variaciones del lenguaje SQL, pero en general este es el lenguaje con el cual nosotros modificamos los datos. Y si bien es cierto, hoy hay aplicaciones que nos ayudan con eso, en el sentido de que, por ejemplo, hay sistemas que permiten que los datos sean tratados como si fueran objetos, de todas formas, internamente se aplica el lenguaje SQL para hacer esos cambios. No se pueden hacer de otra manera porque esta regla lo impide. Y la regla número 12 tiene que ver con la representación física. La representación física de los datos en la base de datos no debe afectar la capacidad de acceso y manipulación de los mismos. Es decir, cuando los datos están en una base de datos, en un servidor de base de datos, tiene que ser accesible. Este es uno de los pilares de la información. La información tiene que estar disponible para ser manipulada, para ser consultada y para ser accesada, por supuesto, a través de los mecanismos que el lenguaje SQL establece para ello. ¿Qué tal? Bueno, estas son las 12 reglas propuestas por Edgar Code para establecer principios y estándares que están relacionados con el diseño y la gestión de las bases de datos relacionales. Con estas reglas, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tratar de garantizar la integridad, la coherencia y la eficiencia de los sistemas de bases de datos. ¿Qué te pareció este contenido? Bueno, espero que haya sido de mucho beneficio para ti. En el próximo video vamos a abordar algunos aspectos un poco distintos del modelo relacional. Quizás podríamos hablar acerca de cómo se trabajan aquellos modelos de datos que no están orientados a transacciones, como el modelo entidad-relación, sino a, por ejemplo, obtener información para la toma de decisiones. Hay un par de estilos de modelado que permiten justamente trabajar con datos y obtener información para la toma de decisiones. Por ejemplo, podríamos hablar del modelo tipo estrella o también el modelo llamado copo de nieve, que son dos formas de modelar datos, pero con el objetivo de ofrecer a quienes toman decisiones una perspectiva multidimensional, debido a que el modelo relacional que hemos estado estudiando, si bien es cierto, está capacitado para realizar y registrar transacciones a gran escala, no es tan eficiente cuando se trata de obtener grupos de datos más o menos importantes que sirven para tomar decisiones, como por ejemplo analizar datos, ver gráficos y por supuesto tomar decisiones en función de esa información. Hoy en día está de moda todo lo que es ciencia de datos, todo lo que es machine learning y la propia inteligencia artificial con minería de datos y otras técnicas
para conocer la información y analizar patrones, tendencias, predicciones. Pero para eso tenemos que aprender a construir modelos que sean eficientes para esas tareas. ¿Te parece? Vamos a comenzar entonces a hablar de modelos que van más allá del modelo relacional clásico que hemos estudiado, justamente para que tú tengas una visión más importante acerca de las bases de datos que hoy en día están no solo de moda, sino que son tan importantes para distintos procesos de negocio. Una vez más te doy gracias por tu apoyo, por tus me gusta, por tus comentarios. Gracias por suscribirte. Estaremos disponibles para seguir aportándote información que te beneficie tanto personal como profesionalmente. Así que nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien. Chao, chao.